estábamos leyendo, bueno, esto lo publica particularmente La Nación, pero bueno, hay varios medios que se han hecho eco en estas últimas horas, en estos últimos días, de una cuestión que está relacionada con el tema cannabis medicinal, ¿no? Del que hemos hablado bastante. El título dice que el gobierno restringió fuertemente el acceso al programa de cannabis medicinal, el gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Y estábamos intentando averiguar si eso era claramente así o si era discutible, ¿no? Porque, bueno, uno a veces lee títulos y lee notas que están apoyadas en datos y muchas veces también en opinión, ¿no? Y queríamos hablar con algún especialista para confirmar si esto es así o no, y además para hablar un poco de cómo está la situación del tema cannabis medicinal, que la verdad cada vez más gente consume. Cada vez más gente usa el cannabis como terapia, si se quiere. En los últimos años ha aumentado mucho la cantidad. Estamos justamente por eso en comunicación con Alejandro Buciarelli. Él es docente universitario, es investigador universitario y además es cofundador de ReproCan, es un especialista en el tema cannabis medicinal y me parece que es voz autorizada para entender un poco cómo estamos parados en cuanto a ese tema. Alejandro, buenas tardes, gracias por atender a La Brújula. Juan y quien te habla, Emanuel, te saludan. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola Juan y Emanuel, un gusto estar con ustedes, buenas tardes. Bueno, igualmente, Alejandro, primero la consulta básica, ¿no? ¿Hubo algún cambio, alguna modificación en la práctica, digamos? ¿Hay alguna diferencia de estas últimas semanas, de estos últimos días, a lo que se venía dando en años anteriores, como para que los medios pusieran un poco la lupa en el tema cannabis medicinal? Sí, efectivamente, según versa en el boletín oficial con fecha 16 de agosto de este año, el Ministerio de Salud introdujo cambios en lo que es el régimen de cannabis de uso medicinal y esto fue publicado a través de la resolución 3132 del 2024, donde se encuentran nuevos requisitos de inscripción y especifica los rangos permitidos de plantas de flores cultivadas por persona con autorización, y si bien no cambió el rango permitido de plantas, que son 9, entre 1 y 9 plantas en floración, sí se sustituyeron a través de esta normativa algunos artículos que regían hasta hoy en lo que era la relación del uso medicinal del cannabis. Hay algunos puntos interesantes, sobre todo en lo que refiere a la normativa, donde se fija como un requisito excluyente que para solicitar la inscripción, ¿sí?, debe contar el profesional o la profesional del área médica con una diplomatura o maestría sobre el uso medicinal de la planta de cannabis, además obviamente de que cada paciente debe tener la indicación médica para el uso del cannabis y derivados. Esta última parte no ha variado sustancialmente, es lo mismo, y por supuesto también hay algunas cuestiones inherentes a las asociaciones civiles o fundaciones sin fines de lucro que deberán acreditar su efectiva vinculación con un carnet o constancia emitida a los efectos de acreditar la representación de sus personas asociadas, que esto no estaba anteriormente. ¿Nos podrías explicar un poquito eso? Porque por ahí sí, los que no estamos tan en tema nos perdemos. Digamos que la ley lo que, digamos, habilitaba era que un grupo de personas pudiera cultivar para generar, para producir aceite de cannabis medicinal, básicamente eso, digamos. Exactamente, hasta el día de hoy se podía cultivar representándose a sí misma una persona, siendo representado un paciente a través de una asociación civil vinculada a cannabis, o bien una persona podía oficiar de cultivadora solidaria para terceras personas con indicaciones médicas. Esto se hace a través de una plataforma del Ministerio de Salud, se firman consentimientos bilaterales, etcétera, pero lo que cambió sustancialmente también es el número de personas que pueden ser representadas por una persona cultivadora solidaria. Hasta hace poco tiempo eran sin límite la cantidad de personas que podían ser representadas a través del cultivo de un tercero, es decir, si vos querías cultivarle para algún familiar u otras personas, no había límites, ¿sí? Por otra parte, a partir de esta nueva normativa, hay un límite de hasta 2 personas que pueden ser representadas por un cultivador o cultivadora solidarios que le pueden cultivar. ¿Y qué opinás vos de eso puntualmente? Bueno, en realidad creo que se limita un poco el derecho que había sido adquirido anteriormente, por ahí el número 2
Es un número que en muchas ocasiones complejiza el acceso al cannabis porque por un lado tenemos una ley que data del año 2017 donde el Estado se compromete a ofrecer o aportar distintos preparados de cannabis. Y lo que ocurre, y esto se contrapone con una realidad, que es el acceso. En lo que son las farmacias, hay acceso a aceites que solo tienen un componente de la planta que no siempre es efectivo para el tratamiento de diversas patologías, sobre todo lo que es dolor crónico, lo que tiene que ver con esclerosis múltiple, Parkinson. No habiendo por parte del Estado el ofrecimiento de distintos espectros químicos de la planta, lo que se encontraba hasta hace poco tiempo era que una persona podía oficiar de cultivador solidario para brindarle asesoramiento y acompañamiento y cultivo a personas que no lo podían hacer por diferentes motivos. Bien, personas imposibilitadas físicamente, cuestiones de espacio, de necesidad o económicas. Al limitarse a que una persona solo puede representar solidariamente a otras dos, creo que se acota un poco el espectro de este objeto social, si se quiere, de lo que era el rol del cultivo solidario. Y tengamos en cuenta que las ONG le pueden cultivar a 150 pacientes, pero de poder representarlos a poder hacerlo en la realidad es muy complejo porque se dispone muchas veces de poco espacio, el tiempo brindado es muy alto y los costos son muy altos, insumos, luz, sustratos, y por lo tanto creo que esto va en desmedro un poco de lo que es el acceso al cannabis medicinal. Entiendo que esto quizás se pueda corregir con el tiempo, pero es un logro que se había conseguido justamente para evitar esta cuestión de no disponibilidad de productos por parte del Estado. Alejandro, le paso la palabra a Juan, pero un minuto, porque acá hay una polémica, Juan, que nosotros la hemos cubierto, lo cubrimos cuando por ahí hay secuestro de plantas, etcétera, que después ahora pasa mucho que la gente cuando llega a la comisaría, después de que le secuestran las plantas, muestra un permiso y se las devuelven. Y hay gente a la que le roban plantas y puede denunciar el robo porque tiene permiso para tenerlas. Pero también, Alejandro... se ha dado un aumento en la cantidad de robos en épocas de cosecha, ¿no? Sí, como eso también. dice. Pero bueno, se ha dado un aumento más en denuncias, porque antes era todo clandestino y ahora podés tener el permiso para cultivar. Pero te hago una consulta desde el desconocimiento, Alejandro, pero por ahí sí desde el sentido común. Que se pueda plantar para tanta gente, ¿no da pie a que en realidad no estés plantando para una persona que necesita cannabis medicinal y estés plantando para vender, para que después se use como modo recreativo? Te lo consulto desde el desconocimiento, pero sí desde la idea de que supongo que debe pasar, digamos, o por lo menos desde la realidad que bastantes veces nos hemos topado con eso. ¿Cómo ves esa parte, digamos? Que por ahí supongo que debe ser la más polémica, ¿no? Exactamente, la pregunta es excelente y en ese sentido hay que destacar que una cuestión que tiene que ver con una normativa está velando por la salud integral, ¿no? Y muchas veces se ve desprestigiado esta iniciativa por personas que por ahí no se dedican a, digamos, a cumplir las normativas. Yo creo que en ese sentido excede un poco el alcance de una resolución y reglamentación y queda supeditado en general a lo que la persona decida hacer, por supuesto que ateniéndose a las consecuencias legales que ello puede acarrear, pero por supuesto que eso es lógico, que uno pueda pensar que esta normativa que a veces la podemos ver limitante, no lo sea, pero en general yo trato de velar como que de resaltar que este derecho no debe ser tanto cuestionado, pero sí arbitrar los medios para la supervisión y bueno, trabajar por supuesto siempre en lo que son las políticas de atención de pacientes con relaciones problemáticas con ciertas sustancias como el cannabis, ¿no? Pero siempre atendiendo la salud colectiva. Por supuesto que esto se puede prestar para ciertos usos no reglamentados, pero estaría vulnerándose una normativa en particular, donde por supuesto los profesionales de la salud tenemos que participar en lo que es la concientización del uso responsable de una sustancia, sometida obviamente a fiscalización internacional. Y hablando justamente de eso, ¿no, Alejandro? Buenas tardes primero, Juan te saluda, no te había saludado. Respecto del uso, cuando Emanuel hacía la introducción de esta nota, hablaba, y con razón, de un aumento en el último tiempo en la cantidad de personas que acceden al uso del cannabis medicinal. ¿Esto es así? ¿Esto lo ven ustedes? ¿Hubo un incremento, digamos? Sí, hay una validación del uso de la planta
que antiguamente quedaba en la privacidad sin la posibilidad de consulta médica, ¿no? Entonces, esto que por ahí vemos en los registros de tantas solicitudes también tiene relación con la validación de la planta, una planta ancestral, pero también con las capacitaciones, los nuevos hallazgos científicos vinculados a las evidencias, en donde el cannabis viene recopilando una serie de nuevos hallazgos en cuanto a tratamientos, sobre todo de enfermedades y patologías crónicas, autoinmunes, dolor crónico, lo que son las náuseas vinculadas a la quimioterapia, que antes quedaban escondidas muchas veces por este prejuicio que había, que data del principio del siglo pasado en cuanto al prohibicionismo. Entonces hay un contexto social, político, económico, que tiene, sí, recientemente un auge, sobre todo en Argentina, como un país de referencia en derechos vinculados a cannabis, donde muchos profesionales de las áreas de la salud se han capacitado y hoy en día sí pueden prescribir. Eso que hace, bueno, que haya una alta tasa de solicitud de inscripción en un registro, porque ahora la población lo valida y los equipos profesionales, que antiguamente no lo hacían, acompañan tratamientos con cannabis que no son excluyentes del resto de las terapias, sino que son integraciones o terapias integrativas a lo que cada paciente viene utilizando, bajo obviamente el acompañamiento médico respectivo. ¿Qué tema, no? A ver... Estaba mirando justo, Emma, Alejandro, una nota que había publicado el diario Clarín, que habla de que se quintuplicó en un año la cantidad de cultivadores autorizados. Sí, hubo un aumento en... Lo que pasa que a veces hay que tener en cuenta, cuando se inicia el registro del programa de cannabis, también había una falta de preparación médica y de personas que vincularan. Cada equipo médico se tiene que vincular a través del Ministerio de Salud. Eso a veces es engorroso y es más un acto solidario que profesional económico. Y claro, a medida que esto se va propagando, también aparece un mayor número de personas que se inscriben porque pierden un poco el miedo a esto de vincularse en una plataforma compartiendo datos personales, que si bien son privados, genera cierto resquemor, y también la posibilidad de acceder a esa medicina. Si bien hay un número elevado, entre los cuales podría haber personas que quizás lo utilicen no con fines terapéuticos, en líneas mayoritarias, por lo que uno habla con profesionales, tienen diagnósticos muy claros y el Ministerio de Salud evalúa esas solicitudes y también, si detecta cuestiones no claras, hace un análisis y por supuesto que declina la vinculación. O sea, vos decís, no es que a cualquiera le dan un permiso y después termina utilizando para uso recreativo las plantas que está plantando habiendo tenido un permiso por ser medicinal. O sea, no es así. Eso no se da en la realidad. Y además la persona se expone, por supuesto, a una pena es de prisión efectiva, ¿no? Por tráfico de estupefacientes. Entonces, quien no haga un uso correcto y quien tenga una prescripción médica para cultivo y destine esa producción a otros usos no terapéuticos, se expone a una grave sanción penal, porque recordemos que el cannabis está penalizado, ¿sí?, a través de la ley 23737, y por supuesto que hay un paraguas legal a través del ReproCam, pero es para un uso terapéutico no comercial. Lo comercial está contemplado en la ley de producción del año 2022, lo cual está en fase de reglamentación, y es por eso que hoy en día en las farmacias no contamos con materiales vegetales, porque no hay normativas al día de hoy que articulen lo que es la comercialización por canales legales a los centros de salud, donde bien se podrían hacer aceites y preparados magistrales, claro, para quienes no deseen autocultivar, aunque estén amparados por ley. Eso todavía requiere un proceso de generación de tipologías de productos que obviamente al cambiar el gobierno, bueno, esto esperemos que se continúe en pos del bienestar colectivo. Alejandro, te hago una consulta más del tema cannabis medicinal y después me gustaría, bueno, no sé si Juan tiene alguna otra pregunta más, pero hacerte alguna consulta del tema recreativo, a ver qué opinas vos, como docente y como investigador además. Pero volviendo al tema cannabis medicinal, vos recién explicabas de la cantidad de personas cómo aumentó la cantidad de personas que se han anotado para cultivar o autocultivar, y tengo la impresión, por eso me gustaría preguntarte a vos, Alejandro, que los profesionales de la salud están también cada vez más abiertos a este tipo de tratamientos y a recetar el cannabis medicinal.
No sé qué es lo que ves vos en la práctica, digamos, porque el aumento no pareciera ser solamente de gente que está cultivando o autocultivando, sino que también hay muchos profesionales que empiezan a tomar el cannabis medicinal, el aceite de cannabis, como una posibilidad concreta de tratamiento, como que empiezan a abrir un poquito más la cabeza en base a la cuestión científica, digamos, no para cualquier cosa, pero sí para casos puntuales. ¿Vos cómo ves eso? Exactamente tal cual lo relatás, porque hay un incremento en lo que es generación de evidencia clínica a través de ensayos clínicos donde se valida la capacidad de una sustancia, un medicamento, para ejercer un efecto. Y los equipos médicos muchas veces ven mejorados los tratamientos de sus pacientes, sobre todo en población adulta mayor, lo que es tratamiento de dolor crónico complementado con algunos analgésicos y antiinflamatorios, que no pueden ser usados crónicamente estos productos, pero sí lo pueden ser los derivados del cannabis porque tienen una multiplicidad de efectos, sobre todo porque estos aceites tienen un sinnúmero de compuestos, más de 400 compuestos químicos, 100 alrededor de ellos cannabinoides, y esto por supuesto que integra mejor lo que son los productos de síntesis con los productos naturales. Es ni más ni menos que el uso responsable de la fitoterapia como lo podemos hacer con otras plantas. El tema es que en el caso del cannabis es una sustancia sometida a fiscalización internacional. Entonces esto crea también un marco legal que se contrapone muchas veces con derechos de pacientes. Desde allí el surgimiento de esta ReproCan para poder autocultivar tranquilamente. A su vez también hay personas que hacen uso adulto y responsable, como a veces se llama el tema de uso recreativo. Estas personas en ocasiones puede darse que apelen a lo que es el autocultivo, muchas veces quizás no la indicación médica de gravedad, pero sí muchas veces con algunas cuestiones relativas al estado de ánimo, de sueño, en donde el cannabis no deja de ser una sustancia terapéuticamente útil. Entonces a veces la distancia entre medicinal y terapéutico se une en lo que tiene que ver con una mejora en el estado general de cada paciente. Con esto también quiero llevar una alerta a las personas. No estamos hablando necesariamente de un uso de cannabis a través de lo que es el fumado. En la mayoría de los casos se usa a través de la vía oral, donde la psicoactividad del cannabis es muy pero muy baja, porque estos productos atraviesan el estómago, el ácido estomacal, el hígado, y la cantidad que llega al cerebro para alterar una facultad mental de la persona es escasísima. Entonces también esto hay que aclararlo. Una cosa es la vía inhalatoria, el fumado, y otra cosa el uso de aceites que se administran por vía oral, ¿no? Eso es muy interesante, es muy importante esto que está diciendo, exacto. Lo hemos charlado con... Sí, porque hay mucho mito también alrededor de... Y mucha romantización por también. El desconocimiento también, la gente lo asocia, digamos, a lo mismo, y no es lo mismo. Hay mito y también hay romantización, como diciendo fumar no hace daño, y nosotros hablamos con neumonólogos, lo tenemos acá Jorge Draghi, que es neumonólogo, y te dice, mirá, podrá hacer menos daño que la nicotina que tiene el cigarrillo que compras en el kiosco, pero daño hace fumar. Y después también es verdad, Alejandro, que siempre estamos ahí en la línea de decir, bueno, ojo, porque después hay gente que se transforma en adicta a estas sustancias. O sea, también puede traer problemas en ese sentido, ¿no? Hay cuestiones inherentes al cannabis, porque ¿qué pasa? Es verdad que no hay casos históricamente de muerte por uso de cannabis, pero el tema es cuando se conjuga fumado de cannabis, uso de alcohol, otras drogas, ¿sí?, duras, hablemos en este caso de drogas duras, no lo es el cannabis, pero también no es lógico que una persona adolescente que tiene que ir a estudiar, donde su cerebro todavía está desarrollándose, que fume todo el día cannabis, ¿sí? Porque hay pérdida de memoria transitoria, a corto plazo, hay una dependencia, si se quiere, más, si se quiere, psíquica que física, pero por supuesto hay que hacer un uso responsable porque, bueno, la vía inhalatoria con partículas de humo, partículas sólidas, eso actúa sobre todo lo que es el tejido pulmonar, y por supuesto esa reducción de daños tiene que estar a cargo nuestro, de los equipos profesionales, y también de ustedes de la prensa, difundiendo las partes buenas y donde tenemos que tener atención. Claro. Personas con historias problemáticas con drogas, personas con antecedentes psiquiátricos, bipolaridades, esquizofrenias o familiares, no está bueno que utilicen el cannabis, sobre todo por vía inhalatoria. Para eso existen los aceites que tienen bajo tenor psicoactivo, que no tienen mucha cantidad de THC y tienen otros componentes que no son psicoactivos. Hay una cuestión, chicos, que les quisiera aclarar respecto a algunos test que se están haciendo en la ciudad. Sí, que del Drager test.
Exacto, donde han dado falsos positivos, es decir, se monitorea sobre todo lo que son algún tipo de hisopado o reactivo instantáneo, de detección instantánea, donde hay personas que no habiendo consumido cannabis han dado positivo porque tienen cruzamientos con otras drogas de síntesis que no son psicoactivas, ibuprofeno, diclofenac, etcétera. Entonces, esto nos ha ocurrido con gente que hemos podido asesorar y hay que tener en claro esas cuestiones. Lo mismo que un periodo donde el cannabis sigue arrojando metabolitos activos en el cuerpo que pueden dar positivo un análisis, sobre todo esto que se hace en la vía pública, donde la persona ya dejó de consumir un par de días. Las personas de uso habitual suelen depositar algunos metabolitos del propio THC en el tejido graso y eso hace que sigan dando positivo algunos ensayos. Por eso es importante el estudio de sangre, porque muchas veces en la vía pública da positivo, mientras que cuando la persona se hace el estudio sanguíneo le da negativo. Entonces, alerta por estas cuestiones, es un llamado a la solidaridad por parte del municipio para tener en cuenta estos factores y también determinar otras drogas, lo que son el clonazepam, lorazepam, las benzodiazepinas, que causan depresión del sistema nervioso. Sí, eso es muy delicado, salir a manejar habiendo consumido estas drogas que son entre comillas legales porque se recetan, digamos, pero claro, el médico no te la receta para que andes en auto para que salgas a la ruta, ¿no? Exactamente, si bien hay habituación en las personas y tienen tolerancia, hay que tener en cuenta que el espectro poblacional es diferente y estas sustancias, si bien son de prescripción médica, son de venta legal con una receta médica y puede causar un perjuicio en lo que es la gente que rodea a una persona que está conduciendo y se duerme, ¿no? Entonces, a tener en cuenta, no es para contraponernos a nada, sino para explorar y ver... Sí, alertar, obvio. Un beneficio colectivo y de la salud integral. Escúchame, Alejandro. Interesante la aclaración esta por el Drager Test que hacía Alejandro, porque durante varios días, digamos, después de haber consumido... sigue dando... Y lo que pasa es que es un aparato homologado. Si da positivo, claro, sigue arrojando positivo. No ocurre, o sea, lo que está pidiendo Alejandro no ocurre, digamos, en la contraprestación por parte cuando te hacen el test ese, ¿no? ¿Te da positivo? ¿Fuiste? No, te sacan el auto y después si te haces un test de sangre y das negativo, te lo devolverán y no te cobrarán la multa. Pero en el momento te la tienen que sacar, porque es un aparato homologado y son inspectores de tránsito que obviamente no pueden hacer un test. No estoy evaluando yo si está bien o mal la normativa. Digo lo que pasa en la realidad. Digo que no ocurre, claro. Alejandro, nos quedamos sin tiempo. Un día de estos me gustaría llamarte para charlar un poco más en profundidad algo que dejaste ahí medio por arriba, lo dijiste, que es un chico de 15 años no puede andar fumando marihuana teniendo en cuenta que su cerebro está en desarrollo, que tiene que ir a la escuela, que tiene que estudiar, porque nos hemos encontrado con varios docentes que nos han dicho, miren, tenemos problemas de chicos que llegan y no están en condiciones de entender la clase, de concentrarse, porque han consumido. Así que me parece, Alejandro, que si tenés tiempo, dentro de unos días, por ahí podemos charlar de nuevo, pero para enfocarnos específicamente en eso, ¿te parece? Perfecto, reducción de daños aplicado al uso de cannabis responsable, es excelente, me encanta. Alejandro, gracias por atendernos, sé que tengas buenas tardes. Abrazo grande, hasta luego.